Hola a todos, ¿qué tal estáis? Hoy es un día un poco interesante. Estoy aquí tomando el sol, aquí en el terreno donde estamos. Esta es la finca donde me estoy quedando estos meses. Y nada, estaba tomando un poco el sol y vamos a hablar un poquito de el arte de que no te importe toda una mierda. Hay un libro que se llama justamente de eso, ¿no? Que se llama The Subtle Art of Not Giving a Fuck, que se me lo ha recomendado varios amigos míos y me parece muy interesante. Me gusta mucho el concepto, ¿no? De que te la sude todo un poquito. Es un consejo también que me han dado bastantes personas, ¿no? A lo largo de mi vida, desde familiares hasta amigos, ¿no? Que es como, nada, tía, que te la sude todo una mierda, tía, actúa como si todo te importara nada. Pero para todo, o sea, para que alguien pues se enfade contigo, que alguien o que tengas un problema en el trabajo o que tengas simplemente problemas de, no sé, a ver si puedo poner aquí la cámara bien puesta. Un segundo, igual se escucha un poco distorsionado. Eh, Perfecto. Pues, o sea, es una cosa, es un consejo que me han dado bastantes personas a lo largo de mi vida, ¿no? Como que es lo que soluciona todo, ¿no? El arte de que te importe toda una mierda. Entonces, pues bueno, voy a dar un poco mi opinión, mi perspectiva sobre ello. Y bueno, yo creo que ahora mismo en mi vida, pues estoy en un punto en el que, pues, creo que ahora mismo me importan menos las cosas que me importaban hace años, ¿no? Creo que he llegado a un punto en el que cada vez pues tengo un poco más claro lo que quiero, cómo quiero hacerlo y de la forma que quiero hacerlo. Y sí que era que, por ejemplo, hay cosas que pues ahora he sido capaz de hacer que igual no hubiera hecho hace años. Como por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy claro, pues aquí en el voluntariado, ¿no? Pues al final lo que he conseguido hacer ha sido negociar un acuerdo. Había empezado trabajando, simplemente eran 4 horas, ¿no? De trabajo a cambio de pues estar aquí viviendo y las actividades y todo el tema de pues hacer todo el tipo de actividades que he estado haciendo. He estado haciendo buceo, he estado haciendo kayak, he estado haciendo rutas de montaña, o sea, muy guay. Ya estoy preparando un vídeo para esto, ¿no? Y he llegado a un acuerdo en el que al final, pues en vez de tener que yo estar trabajando, ¿no? Como está haciendo pues aquí el resto de gente del voluntariado, pues yo he llegado al acuerdo eh, en el que al final solo tengo que hacer a cambio de un vídeo para mi canal principal, de mi experiencia, mi primera experiencia en un voluntariado, pues a cambio de eso tengo la estancia completa hasta que me marchen, que me marcho pues dentro de unas semanas ya. Así que eso, pues no mucha gente se atreve a negociarlo, ¿no? Porque es como, uy, ¿qué voy a decir? Me va a dar miedo, no va a ser algo correcto, no va a ser algo bueno que haga. Y bueno, yo llego a un punto, pues ahora mismo, que pues empiezo a entender y empiezo a aceptar cuáles son mis límites, cuáles son lo que yo quiero, qué es lo que no quiero, qué es lo que quiero aceptar, qué es lo que no quiero aceptar, toda esa clase de cosas, ¿no? Y por ejemplo, en este caso ha sido esto. Creo que en este caso, pues yo lo que quería hacer es centrarme en un proyecto, hacer mis cosas y ya está, ¿no? No quería estar, pues igual que los tiempos sean mucho más, o gestionar yo mis propios tiempos, gestionar yo mi propio trabajo. No me gusta cuando tengo que depender de los tiempos de otras personas y me gusta ser autosuficiente. Entonces, pues aquí en el voluntariado he visto que pues me venía mejor, podemos dejarlo así, que me venía mejor hacer esto, ¿no? Porque así yo estaba con mi proyecto, mi vídeo, hago mis cosas, lo hago como yo sé hacerlo y así nadie me termina que no tengo que coordinar, ni tengo que preguntar, ni tengo que ni un día me cambian de un proyecto a otro, nada, simplemente hago esto, pum, y ya está. Y lo pongo como ejemplo para decir que al final, pues, esta clase de cosas, ¿no? El que sabe bien lo que quiere, ¿no? Y el que tiene claro lo que quiere hacer y cómo lo quiere hacer, pues puede tomar ciertas decisiones que el resto de gente igual no se atreve. O no tiene las narices de hacerlo porque le da miedo, le da vergüenza, qué van a opinar, qué van a decir la gente, todo eso. Quiero decir que la mayoría de la gente no te sientas culpable si te sientes que no te puede importar toda una mierda, porque la mayoría de la gente es muy preocupada de lo que opina el resto de personas, pero muy a niveles extremos. Y dependiendo de dónde, de qué país vivas, pues puede ser más o menos. Por mi experiencia, normalmente aquí en España suelen tener bastante pues preocupación, ¿no? De lo que opinan el resto. Cuanto más vas hacia los países nórdicos, rollo, pues cuanto más vas a Alemania, Inglaterra, incluso más hacia el norte, a la gente se la suda más, por alguna razón. Por ejemplo, en las ciudades muy grandes la gente se la suda muchísimo más. Por ejemplo, cuando yo estaba en Nueva York, se la sudan completamente a todo. Sudarse significa que te da exactamente igual. Y, por ejemplo, en países en Latinoamérica sí que he visto que mucha gente suele importarle mucho la opinión del resto. Suele darle importancia. Parecido a España, y yo creo que incluso da un poco más de importancia a lo que opina el resto. Ahora, ¿significa que eso está mal? No, no está mal dependiendo cómo quieras vivir tu vida. Si quieres vivir tu vida pues bien con la sociedad, pues tienes que tener cierta importancia a lo que opina el resto, porque no puedes vivir 100% tú metido en tu mundo, porque al final la gente pues convives con ella. Pero sí que es verdad que si quieres ser innovador,
quieres ser diferente, quieres hacer algo que no haya hecho nadie nunca, quieres crear algo que nunca ha creado nadie, esa clase de cosas al final vas a tener que, de alguna forma, eh, tener un punto en el que, pues, no give a fuck, que te la sude completamente. Y creo que, pues bueno, voy a dar unos pequeños consejillos de cómo yo lo tengo en cuenta, ¿no? Y cuál es la forma en la que yo lo he hecho para pues, poder superar eso de alguna forma. Yo cuando comencé, ¿no? Y cuando empecé pues con toda esta idea, ¿no? De pues entrar sobre todo en el mundo de desarrollo personal, por decirlo así, en el mundo en el que te dices, venga, puedo crecer, puedo mejorar, puedo ser tal. Al final, la... yo me considero una persona que siempre me importaba mucho lo que opinaba la gente. Me opinaba cómo pensaban de mí, cómo decían de mí, cómo iban a actuar, cómo iban a funcionar, cómo iban a... O sea, todo eso de alguna forma me terminaba afectando. Pero creo que hay pequeñas cosillas, ¿no? O sea, para ponerte de contexto, ¿no? O sea, el punto en el que he comenzado, ¿no? He comenzado con que mucha gente me ha afectado lo que me decían de muchas formas, ¿no? Y poco a poco con el tiempo, pues, bueno, pues gracias a Dios he ido puliendo eso. Primero empecé, pues, con mi círculo cercano, ¿no? Haciendo cosas que hago porque quiero y ya está. Y después, poco a poco, pues, ha ido yéndose, expandiéndose incluso al punto en el que terminó, pues, pues eso, exponiéndome con gente, poniéndome en una cámara, delante de la cámara y hablando de cosas que igual no una persona normal estaría expuesta. Si te das cuenta, mucha gente que le pone una cámara delante, ¿no? Le pones la cámara y de repente, ¡plum!, se queda así quieto. Bueno, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer, no sé. Se quedan, no son ellos mismos, y aunque sean ellos mismos, son un poco un personaje. Entonces creo que para, por ejemplo, hablar delante de la cámara tienes que hacer un poco el estado de no give a fuck, que te des un poco igual lo que la gente piense de ti delante o detrás de la cámara. Entonces, bueno, los trucos que voy a dar van a ser los siguientes. Lo primero es la importancia que le das a los otros. Esta es grandísima para mí. La importancia que le das a los otros es una de las cosas que para mí hasta el día de hoy sigo dándome cuenta y me sigo sorprendiendo la importancia que le doy a la opinión del resto y el pensamiento del resto, ¿no? ¿Qué pensarán de mí? ¿Cómo va a actuar? ¿Cómo va a hacer? ¿De qué forma va a actuar después de que diga esto? ¿Cómo me va a tratar? ¿Cómo va a ser? Etcétera, etcétera. Esto viene desde muy pequeños, si nos damos cuenta. Yo me he dado cuenta que esto viene desde muy pequeños. Y de alguna forma hemos sido educados, ¿no? A que si la opinión es negativa, eso significa que va a haber un castigo. Y va a haber una falta de empatía o una falta de lo que sea que te va a hacer que te hagan daño. Entonces asocias opinión negativa a dolor. Si no les caes bien, si no están bien contigo, es un dolor. Y dependiendo del grado que has tenido de crianza, dependiendo de tu familia, dependiendo de las hostias que te han pegado de pequeño, depende de todo eso, pues hace que seas más o menos importancia a lo que opina la gente. Y yo creo que a veces nos ponemos en unos bucles, ¿no? Como, va, tengo que actuar como si no me importara nada, tengo que actuar como si tal. Realmente estás haciendo, si lo piensas, cuando haces eso, estás dando la misma o más energía que la que darías cuando haces como si te importara la gente. Déjame que me explique. Si tú estás en un sitio, ¿no? En una habitación donde hay un grupo de gente, ¿no? Y realmente te importa la opinión de esa gente. Y tú entras dentro de la habitación y intentas actuar como que no te importa, estás dando casi la misma o más energía de que si sí te importa, porque estás rechazando ese miedo, ¿no? Esa cosa que tienes. Entonces creo que lo importante realmente es saber dejar ir. ¿A qué me refiero con dejar ir? Pues entender por qué tienes esa importancia que le estás dando y de alguna forma negociar con tu cerebro para quitarle esa importancia, ¿no? Para reclamarla dentro de ti. Es un proceso que yo he hecho, pues me gusta mucho cuando lo hago, que es, puedes hacerlo a través de hipnosis, puedes hacerlo a través de meditación, puedes hacerlo a través de reflexión, puedes hacerlo simplemente por una experiencia de vida o simplemente que dices hasta aquí, se acabó. Pero creo que el proceso se basaría siempre en eso, en por qué tengo que dar toda esta energía que estoy dando al resto de gente, toda esta preocupación, este miedo, toda esta anticipación, todo este pensamiento de cómo actúo, cómo hago. Pero sobre todo se suele trazar una emoción, ¿no? Que es la emoción de ansiedad, la emoción de miedo, la emoción de culpa, la emoción de... Pues sobre todo una emoción que suele ser alguna de estas, ¿no? Pues cómo puedo dejar esa emoción, ¿no? Y cómo puedo reclamar otra vez esa energía, ¿no? Que estoy poniendo en otros. Creo que eso es lo más importante, ¿no?
En el momento que sepas hacer eso y sepas que esa energía al final la estás dando tú, o sea, creo que es también importante saber que eso lo estás dando tú, no está otra persona opinando, no, tú estás dando esa energía a la opinión de otra persona. Una vez que sepas hacer eso y sepas reclamarlo, ¿no? Y sepas lidiar con las emociones que hacen falta para reclamar eso, porque no es fácil no decir, venga, ya lo reclamo y ya está. No. Si realmente lo reclamaras y no te importara, ¿qué es lo que cómo la gente actuaría? ¿Cómo te sentirías tú que la gente actuara así? ¿Cómo te pasaría? Y una vez que empiezas con eso, yo creo que esa es la primera de todas, reconocer que la energía viene de ti, no viene de otra persona. Tú se la das a otra persona, a ti te engañan pensando que otra persona te la da, otra persona, la opinión de otra persona te afecta, pero en realidad la estás dando tú como tal. Y lo siguiente que yo diría sería tomar acciones en base a esa hacia ese ideal que quieres ir. En este caso, por ejemplo, cómo hacer para que te importe todo un poco más una mierda. Pues si realmente no quieres dar energía a ese grupo de personas, a esa persona, a esa situación o lo que sea que está pasando, ¿no? Pues igual tienes que tomar una decisión o una acción que te lleve en esa dirección. Como por ejemplo, si a mí realmente quiero hacer algo y me afecta la opinión de una persona, ¿no? Voy a intentar actuar como si no afectara y a ver a dónde me va a llevar. Igual me lleva a hablar, igual me lleva a decir algo, igual me lleva a tomar algo, igual me lleva a actuar, igual me lleva simplemente a aislarme y hacerlo como sea, ¿no? Y el hecho de actuar de esa forma te va a entrar ya en el proceso emocional de que te importe todo un poco menos. Es decir, si yo tengo mucho miedo de la crítica que me van a decir si hago X, ¿no? Y termino haciendo X, pues por el hecho de terminar haciendo X, vamos a poner un ejemplo más claro. Si a mí me da mucho miedo subir un vídeo a YouTube porque me van a criticar y termino subiendo el vídeo a YouTube, al final el hecho de subir ese vídeo lo que va a hacer es que termine, pues le diga a mi cerebro o yo mismo me sienta un poco más cómodo con ese miedo que no sabía cómo lidiarlo. Y eso no me lleva a la última de todas, ¿no? Que yo creo que, bueno, esto va a ser muy sencillo, se puede entrar, podemos hablar durante horas sobre estos temas, a mí me apasionan estas cosas, pero el último de todos yo diría que es aceptar un poco de dónde partes, es decir, no puedes actuar como si todo te importara una mierda cuando algo te importa algo. O sea, no puedes actuar como si nada, todo viniera de la nada y tú eres una persona etérea que va flotando por el mundo. O sea, tú tienes una serie de condicionamientos, tienes una serie de eh, cabeza dura, por decirlo así, que te hace de alguna forma actuar y anclarte a emociones y a situaciones. Es decir, si tú mañana quieres, o sea, por mucho que tú te digas a ti mismo que te importa una mierda viajar por el mundo, irte de un país a otro tú solo, ¿no? Si tú mañana lo haces, te vas a cagar de miedo. Entonces, como no vayas con alguien que te lleve de la mano y te vaya llevando poco a poco exponencialmente, pues no vas a conseguir ese deseo y además pues puedes conseguir lo contrario, que incluso te traumes y no vuelvas a coger un avión en tu vida. Entonces, creo que es importante también saber de dónde partes, ¿no? Y entender un poco las limitaciones del cuerpo. Es un poco lo que es la filosofía de yoga, por decirlo así. El yoga, de alguna forma, lo que te hace es jugar con los límites de tu cuerpo. Es decir, yo parto de una base y cada base es diferente. Cada día, cada minuto, podemos decir que la base es diferente. Y de ahí yo voy trabajando hacia donde yo quiero ir. Por ejemplo, en yoga es la flexibilidad y la postura, ¿no? Pues la postura no va a llegar el primer día, pero la intención de la postura es la importante, porque te está llevando y acercando hacia ese ideal. Entonces esto es un poco lo mismo. El arte de que no te importe toda una mierda es pues desde donde partes, ¿no? Que te importa todo muchísimo y tienes miedo de que lo que la gente te diga y lo que la gente te vaya a opinar de ti, ¿no? Y poco a poco vas yendo y vas trabajando hasta el punto en el que poco a poco te va yendo cada vez más y más y más igual. Pero entendiendo y reconociendo las emociones que vienen con ello, no negándolas y ya está, sino, ¿vale? Esto me da miedo, esto me da angustia, esto me da culpa, esto me da tal cual. Y de ahí poco a poco vas, pues, avanzando. Y al menos para mí, en mi camino es lo que me ha funcionado. Ahora, desde luego, ¿me importa toda una mierda? No, me importa muchas cosas, mucho, y probablemente sea así hasta el resto de mis días, ¿no? Sí que era que cuanto menos importancia doy a las cosas me salen mejor. Sí que es verdad que cuanto menos importancia doy a las cosas, más flexible soy y eh, más fluyo con las cosas, es decir, puedo ser menos rígido, controlo menos las cosas, intento agarrarme menos a las situaciones, mis emociones son mucho más positivas. Sí, verdad que pasa eso, ¿no? Pero también es verdad que es un proceso que no se puede tener de forma, pues, de hoy para mañana. O sea, es un proceso largo y es un proceso de por vida. Y en diferentes ámbitos. Igual lo puedes hacer súper bien, ¿no? Y te puede dar exactamente igual. Por ejemplo, a mí me da exactamente igual subir un vídeo a YouTube, ¿no? Es como que para mí es una second nature, como dirían los ingleses, es como mover un brazo.
Hombre, no es como mover un brazo porque sí que es verdad que siempre tienes, dependiendo de qué temas, ¿no? Pues es diferente. Pero lo tengo bastante integrado, ¿no? Y sin embargo, pues igual, si tengo que hablar a una persona desconocida por la calle, pues igual me muero de vergüenza. No, no es el caso, pero quiero decirlo, yo no, o sea, no me muero de vergüenza si hablo a una persona desconocida por la calle. Pero, por ejemplo, si tengo que cerrar un cliente, ¿no? Y cerrar un cliente con una empresa, pues eso de momento sí que me importa y sí que le doy esa importancia. Entonces creo que pues la clave es eso. O sea, la clave es reconocerlo. Una vez que lo reconoces, jugar con ello y también entender cuáles son tus límites. Y repetición, 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 hasta que en un momento, pues, terminemos, pues, pudiendo que nos dé igual las cosas, o al menos intentando acercarnos hacia ese ideal. De hecho, hay un libro que se llama El arte sutil de que no te importa una mierda, que lo voy a poner en la descripción para quien lo quiera ver. Y básicamente está todo un poco inspirado en este libro, que lo recomiendo que se lo lean. Yo me lo tengo que leer de nuevo porque me gusta mucho el concepto, aunque a veces yo creo que los títulos de los propios libros te hacen sentirte directamente como te dicen, ah, mira, me gusta el título de este vídeo, me inspira, o sea, de este libro me inspira. Así que nada. Y nada, por último quiero decir que estoy abriendo consultorías, así que si estás interesado en hacer consulta conmigo, o sea, consulta, pues eso, hablar directamente conmigo, uno a uno, pues estoy abriendo esto para, o sea, para quien esté interesado y puedes dejar el enlace a la descripción, o sea, está el enlace a la descripción, así que puedes hacer clic y puedes dejar tus datos ahí. Así que nada, cualquier cosa os leo en comentarios y un abrazote y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.